Hola, buen día. Mi nombre es Adrián Franco y estoy como aspirante para cursar la carrera de ingeniero en biotecnología por la Universidad Abierta y de Estancia de México. Hoy les vamos a Hoy les voy a hablar sobre la mejora en la calidad de los transgénicos resistentes a la sequía, plagas herbicidas para su consumo sin riesgo. Ok, iniciamos. En una pequeña introducción, generalmente desde la época en que se iniciaba la agricultura, ya hace más de 10.000 años que se datan según los registros de algunas civilizaciones, se puede decir que ya existía la biotecnología, entre comillas, de los alimentos. Eh, el hombre comenzaba a usar métodos de selección para obtener nuevas variedades de cultivos. Uno de los objetivos principales era la obtención de especies mejoradas, y a pesar de tener evidentes resultados, la variación genética natural era y sigue siendo un proceso lento. En los años 50 fueron los científicos Watson y Crick descubrieron la estructura de la molécula del ADN. Esta molécula que transmite la información hereditaria de una generación a otra, de generación en generación. Este evento del descubrimiento fue muy importante para el desarrollo de lo que hoy se conoce como la biotecnología. Ha dado muchos grandes avances a pasos muy grandes, y dado que también la biología molecular ha tenido nuevas técnicas muy modernas, conocidas como lo que se conoce como ingeniería genética o las técnicas de recombinación del ADN, ya que son técnicas mucho más eficaces, más rápidas, más específicas, que esto ayuda a que se sobrepase la barrera de la especie. La ingeniería genética en sí permite transferir una determinada secuencia del ADN de un organismo a otro y así obtener un organismo genéticamente modificado. En los años 80, por primera vez de forma comercial para la producción de la insulina humana, se usa como tratamiento para la diabetes, y la primera planta que se mejoró genéticamente fue una planta de tabaco con resistencia a un antibiótico llamado canamicina. Eh, Años más tarde, en los años 90, se comercializó el primer alimento transgénico destinado para el consumo humano, creado por la empresa ya desaparecida Calgen, actualmente ya integrada en Monsanto, que es una de las empresas pioneras en semillas transgénicas. Mm, Monsanto lanza lo que es el tomate, que tenía la característica de madurar más tardíamente, por lo que su periodo de conservación obviamente era mayor. A los pocos años fue un organismo genéticamente modificado, retirado del mercado como alimento fresco, pero se sigue utilizando para la producción del tomate elaborado. A partir de esta época hasta el día de hoy, han surgido diversos cultivos transgénicos adoptados por varios países, incluidos México, y comercializados, entre los que destacan pues variedades modificadas, pero los principales es el maíz, la soya, el algodón. También han sido comercializadas variedades como las frutas, como la papaya, verduras como la papa, el arroz, la calabaza. Y estas mejoras se han adoptado principalmente en la tolerancia a herbicidas y la resistencia al ataque de insectos. Se considera más o menos que un 40% del total de la tierra cultivable del mundo se destina a los cultivos transgénicos. Un avance espectacular en la carrera de producción de alimentos transgénicos se produjo en los años 90, específicamente en el 94, cuando la empresa ya desaparecida Calgen, hoy integrada en Monsanto, comercializó el tomate. Todos ellos se pueden insertar en una planta susceptible al ataque de insectos, haciéndola que sea más resistente a estos. Así se ha conseguido que plantas de tabaco y arroz resistentes a insectos con los genes referidos antes procedentes del guisante.
Algunas plantas resistentes a herbicidas son las malas hierbas, que representan un factor negativo en la producción vegetal de muchísima importancia pues económica. Se ha estimado más o menos que el 10% de las cosechas del mundo se pierdan como consecuencia de la contaminación de los cultivos vegetales con malas hierbas. Esto lo hacen sin contar con que su lucha y el control se invierten impresionantes sumas de dinero. Según algunos autores, más de 10 mil millones de dólares al año solo por cortes y de herbicidas químicos, con el inconveniente añadido de que la mayoría de estos productos no discriminan entre lo que son los cultivos buenos con las malas hierbas, lo que origina daños colaterales que son inevitables, muy importantes también. La tecnología del ADN recombinante se ha planteado desde hace ya varios años la posibilidad de obtener plantas transgénicas resistentes a los principios activos de algunos herbicidas químicos. Por esto pretende que mediante la manipulación genética se incorporen genes de otras procedencias capaces de trasplantarse a otra planta en cuestión del carácter de que sea resistente al herbicida, como en el caso del tabaco, el tomate, la papa, la alfalfa, el trigo y el arroz, por mencionar algunos. Muchos de los herbicidas que están en el mercado combaten solo ciertos tipos de maleza y están aprobados para ser usados únicamente en determinados cultivos, no en todos, y en etapas específicas del desarrollo de las plantas según estas. Los residuos de algunas herbicidas permanecen en el suelo un año más y los agricultores deben prestar mucha atención a los antecedentes de estas aplicaciones de herbicidas en un campo cuando ellos planean lo que sembrarán allí, dependiendo. Los cultivos tolerantes a los herbicidas pueden resolver muchos de estos problemas porque incluyen transgenes que proporcionan la tolerancia a los herbicidas como glifosato o glufosinato. Estos herbicidas son muy devastadores porque matan a casi todos los tipos de plantas excepto aquellas que ya tienen el gen de la tolerancia. El agricultor puede aplicar un solo herbicida en sus campos sembrados con cultivos tolerantes para eliminar el problema de los residuos remanentes del ciclo anterior, y así reduce los efectos ambientales también. Las variedades de estos tolerantes a los herbicidas son populares entre los agricultores porque ya que les permiten un control de este tipo menos complicado y mucho más flexible. Se estima que para el año 2050 la población en el mundo sea de unos 9 millones de personas, es decir, se prevé un crecimiento de hasta el 37%, lo que lleva a una mayor demanda de alimentos y recursos naturales. Lo que es el cambio climático y la dependencia de los combustibles fósiles en los sistemas de producción de alimentos da un poquito más de preocupación ahora en estos tiempos, y por eso mismo uno de los principales retos para el futuro es alimentar de manera adecuada, tanto en cantidad como en calidad, a esta población, hacerlo de forma sostenible, que no suponga una mayor amenaza tanto para el medio ambiente como para las personas. Es un desafío que actualmente más de 1.000 millones de personas en el mundo se encuentran en situación de desnutrición, pero una de las herramientas que pueden ser útiles para contribuir a ese desarrollo sostenible son los cultivos transgénicos. Y a pesar de que hay incertidumbre y desconfianza que puedan generar dentro de ciertos grupos de población, pues sí se espera que estos cultivos tengan una mejora resistencia a factores como la sequía o mejoras en la calidad nutricional, y estos se autoricen y en pocos años se encuentren comercializados para su consumo sin ningún riesgo. Parte de los objetivos del objetivo general sería realizar un breve informe bibliográfico de la documentación sobre los organismos genéticamente modificados en mejoras de resistencia a los herbicidas, insecticidas y sequía, a través de los métodos de búsqueda en bases de datos científicos confiables. Así se clasificó de manera selectiva el tema elegido para realizar una conclusión específica debido a la abundancia de la información. Uno de los objetivos específicos son las ventajas y desventajas de los alimentos y o vegetales transgénicos en términos de riesgos y beneficios, así como redactar sobre la calidad nutricional de los alimentos modificados genéticamente gracias a la ingeniería genética para su consumo humano y sin riesgos. En la metodología para el desarrollo de este informe se utilizó dos metodologías, que es la descriptiva, cualitativa y cuantitativa, haciendo referencia a la obtención de información empírica y objetiva, como también de los porcentajes. Esta metodología se utilizó de la siguiente manera.
se elaboró un plan de trabajo previamente para la implementación de encuestas a la población en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, México. Y así se desglosó la información de los datos recolectados con una muestra de 10 encuestados de manera aleatoria. Para la obtención de datos se realizó una entrevista, la visita a 2 empresas y la bibliografía científica académica por medio de base de datos y artículos confiables. Las gráficas se obtuvieron por medio de MetaChart. Los resultados a continuación se muestran parte de los resultados recogidos en las encuestas realizadas para conocer una percepción y opinión de los consumidores ante diferentes aspectos de alimentos, en este caso transgénicos. Y como resultado se puede apreciar una clara desconfianza de la población en torno a las aplicaciones de lo que es la biotecnología que nos puede ofrecer, mostrándose menos reacios a mejoras destinadas al aumento de la calidad nutricional de los alimentos genéticamente modificados. La muestra de aplicación de las encuestas a la población de San Luis Río Colorado, Sonora, México, señala al 70% como grupo femenino y el 30% como masculino de distintas edades, con el 40% entre 41 y 49 años, el resto era menor a esta edad y una persona mayor a 50 años, así como la entrevista aplicada a un profesional en procesos alimentarios de la empresa Sana Internacional y con los resultados de análisis de dichos procedimientos adjuntados en las siguientes gráficas. Bueno, aquí ya volvemos a ver lo que es el 70% fue femenino y más el 30% que fue masculino. De la edad de la población encuestada fue variado, como lo había mencionado, 40% entre 41 y 49 años, con el 30% fue con el 30% fue de 31 a 39 años y con el 10% en 3 categorías de edad, 18 a 24, 25 a 30 y mayor a 50 años respectivamente. Sobre los alimentos transgénicos se observa que el 30% de la muestra tienen conocimiento de qué son, mientras que el 70% desconoce ese tipo de alimentos modificados genéticamente. Las personas encuestadas relacionan el alimento transgénico con el 30% de los encuestados con lo que son los químicos. El 20% lo considera en 2 categorías, uno como artificial y el otro como enlatados o procesados, mientras que el 10% partía en 3 categorías, unos como modificados genéticamente, otros de mejor calidad y otros como malo. En la siguiente gráfica nos muestra que al comprar alimentos los encuestados consideran como prioritario lo barato y económico con el 50%. Le sigue con 20% en 2 categorías divididas en fijarse como que sea no transgénico o natural. Y por último con el 10% que sea de buena calidad. Las otras categorías no los consideraron importantes. En la pregunta 4 sobre la relación genética entre seres humanos y plantas como igual son desconocidas por los encuestados con el 70%, mientras que el 30% sí conocen su relación igual en material genético, es decir que son iguales en material genético los seres humanos y las plantas. Posteriormente el 90% de los encuestados desconoce que la insulina se obtenía de los animales, pero que hoy se produce con la biotecnología, y solo el 10% tiene conocimiento de este proceso. El 80% de la población encuestada tiene conocimiento de que algunos, según la ciencia de los alimentos transgénicos, son iguales o mejores que los convencionales, ya sea usando herbicidas o insecticidas. El 20% lo desconoce en su totalidad. Se desconoce en la siguiente gráfica que el pan de trigo es producto elaborado de la mutagénesis, es decir, por radiación o químicos, dando así pues que el 100% de uno como respuesta. Lo desconocen en su totalidad en los encuestados. A pesar de conocer que el pan de trigo es producto de la mutagénesis, como lo mencionaba, por radiación o por químicos, el 60% de los encuestados no dejaría de consumirlo aún así, mientras que el 40% sí lo evitaría. Conocer la situación de la producción del trigo sí afecta a su consumo directo. En la siguiente gráfica, el 60% de los encuestados reconoce que consume o ha consumido productos transgénicos, mientras que el 30% no lo ha consumido, siendo el 10% que no respondió o no contestó posiblemente suponiendo que se desconocen de dónde provienen los productos que ingieren o consumen. En la siguiente es si lo consumirían
si los productos que se modifican genéticamente son amigables con el medio ambiente y la naturaleza, y el 40% de la población encuestada en 2 categorías responde estar en desacuerdo, siendo el otro ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 10%, igual en 2 categorías divididas, lo pone como de acuerdo y en muy en desacuerdo. Bien, sobre las preguntas anteriores, ya al conocer el uso de la biotecnología que se usa para producir más y mejores alimentos, y estaban de acuerdo en que se siguiera utilizando, y los encuestados respondieron entre un 50 y un 50% dividido en desacuerdo y otra en ni de acuerdo ni en desacuerdo. Para finalizar, en la conclusión de mi percepción, los alimentos transgénicos y la resistencia a los insecticidas y herbicidas es un tema muy amplio y complicado que da opiniones muy diversas al respecto sobre los posibles riesgos de este tipo de alimentos que se puede suponer, junto con la falta de información que crea un sentimiento de desconfianza y muchas veces de rechazo entre la sociedad. Aunque no se han encontrado evidencias científicas significativas sobre si los alimentos transgénicos son perjudiciales para la salud humana como para el entorno ambiental, aún así se debe procurar en lo posible que la preservación en buen estado de cultivo sea lo menos riesgoso a exposición de plagas. Los productos transgénicos son productos mejorados que disminuyen los costos de producción, por ello conviene cultivarlos, además de que se ha comprobado científicamente que son igual o más saludables y nutritivos que los convencionales. A pesar de todo esto, aún los productos transgénicos no han tenido mucho impacto en el consumo aquí en México debido a la resistencia precisamente de las personas a integrar su dieta alimentaria o los alimentos modificados genéticamente, reemplazando a lo que se considera como natural. Es un tema un poco nuevo para ellos y poco explorado, lo que no permite que el consumo potencialice entre las personas su consumo, debido a la desconfianza, como lo vuelvo a repetir, por tener contenidos químicos, modificaciones, herbicidas e insecticidas para la preservación, en este caso, en buen estado de los cultivos. Y una de las recomendaciones, creo yo, si se realizan aplicaciones que comprueben a ojos cerrados, entre comillas, al consumidor, y se llevan a cabo de forma correcta y bajo un control adecuado, pueden ofrecer diversos beneficios e incluso suponer una mejora de calidad de vida de quienes las integren a su alimentación. Por ello considero importante que la sociedad cambie su percepción sobre los alimentos genéticamente modificados y que se lleven a cabo más investigaciones científicas, claro está, comprobando su eficacia y protección al consumidor. Y en la siguiente diapositiva les muestro lo que fue la bibliografía para la investigación y la implementación de la encuesta, y sobre todo para la explicación de la exposición que anteriormente acabo de realizar. La siguiente diapositiva solamente son los anexos, como la encuesta, la entrevista, y la entrevista que se realizó tanto a los encuestados a la población de San Luis Río Colorado, Sonora, como a los profesionales en esta área de la biotecnología. Muchísimas gracias por su atención y mucho éxito a todos. Gracias.